un día más haciendo estos videos, edificando el cuerpo de Cristo. Recuerde que estamos saliendo por el canal de YouTube, ahora nuevamente estamos saliendo también por Facebook. Nos pueden encontrar a través del Facebook de la iglesia, Iglesia Jiré, y también por Instagram. Nuevamente empezamos hoy con Instagram, también en el Instagram de la iglesia, Iglesia Jiré. Nos puede estar buscando, siguiendo. Y no se vaya que le traemos una palabra de bendición, no vaya a cambiar el video, no se atreva. Traemos palabra de edificación para su vida. Y no tan solo eso, no se quede solamente con los videos de internet que andan por ahí, de los siervos de Dios que andamos por ahí evangelizando a través de internet, sino que se puede congregar. Si usted es de Mendoza, Maipú, recuerde que nos congregamos los días martes 17:30, jueves 17:30 y domingo 10:30 de la mañana. Acá en Ruta Provincial 50, 3301, Rodel Medio, Maipú. Y si es de la zona de Guaymallén, se puede estar congregando en Buena Nueva, Guaymallén, el barrio Paraguay, los días miércoles 20 horas, en la Manzana J, Casa 12. Y si es de Las Heras también, que puede estar congregando también los días sábados, en el barrio 26 de enero, Manzana 12, Casa 22, sábado 19:30. Bueno, no se aparte que traemos una buena palabra ahora con los pastores. Así es, seguimos con más palabra de Dios, seguimos con más mensaje de la palabra de Dios, el cual nos lleva a edificar siempre la palabra, ¿no? Sabemos que cada mensaje que hacemos a través de estas grabaciones y este en vivo que podemos llegar también a tener, sabemos que edificamos a través de esta palabra en su vida, también en nuestra vida, en cada uno de los que necesitan. Y fíjese que el hecho de que nosotros podamos tener edificación, o mejor dicho, lo llevo rápidamente a un ejemplo, ¿no? El hecho de edificar muchas veces en nuestra vida es el hecho de tener algo seguro. O sea, cuando uno está, no hay nada mejor que cuando uno edifica su casa, su propia casa, y la termina, cuando ve ya la obra terminada, que hermoso es tener una obra terminada de su propia casa, ¿no? Es el hecho de entrar a su hogar, su techo, ver las paredes terminadas, pintadas, con los cuartos con muebles, y uno le da esa cierta tranquilidad, esa paz, esa, digamos, que entra en un cierto, no relajamiento, no es la palabra, sino entrar en una comodidad, ¿no? En un, si bien podríamos decirlo, es seguridad, exactamente. Seguridad. Entonces, cuando uno entra en ese ambiente, uno se siente seguro. Yo quería llegar a esa palabra, exactamente. Uno se siente aliviado. Entonces, cuando uno ya está seguro, eso es lo que a uno lo marca que puede estar confiado, porque si bien la palabra seguridad nos lleva o nos enlaza de un cierto modo a estar confiado. Fíjese que cuando hablamos de confianza hablamos de fe. Cuando hablamos de fe hablamos de certidumbre, de encomendar algo. La palabra nos habla a través de Hebreos 11, que es una de las tantas definiciones que nos dice la palabra en el Nuevo Testamento sobre la fe. Nos habla exactamente de que hay una certeza y hay una convicción en la cual nosotros trabajan en paralelo. Mire, se la leo en la versión Biblia de las Américas, y dice de esta manera, no es tan distinta a la Biblia Reina Valera, sino que dice de esta manera, dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es Hebreos capítulo 11, versículo 1. Fíjese que cuando nosotros vemos que en esta versión nos está hablando de la convicción y la certidumbre, ¿no? O sea, es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, la fe. Estamos hablando de circunstancias que están siendo seguras y estamos hablando de circunstancias de convencimiento. O sea que si desmenuzamos la fe, si desmenuzamos algo que a nosotros nos trae seguridad y nos trae certidumbre, o sea, la fe misma te va a traer esas cosas.
En la palabra de Dios para todo, la versión palabra de Dios para todo, dice de esta manera: ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Estamos hablando de que podemos decir que en esta versión nos habla de dos tramos la fe. ¿En qué sentido? De que en un cierto tramo yo hablo de una realidad que esperamos. O sea, se lo defino con las palabras que dice esta versión. De una... en paralelo estamos nosotros nos manejamos con esta realidad. Y esta realidad es el presente. Esta realidad que vemos, que palpamos continuamente, es lo que vemos y en donde no estamos seguros. Uno se va a sentir seguro en el presente. El futuro es una incertidumbre. El futuro uno no sabe lo que va a pasar. O sea, nosotros aquí al salir de este lugar podemos decir que no sabemos qué nos va a suceder. El día de mañana no sabemos qué nos va a suceder el próximo año. Entonces es una incertidumbre. Pero la fe, cuando nos movemos en fe, nos dice que la fe misma nos habla de que es una realidad que esperamos. O sea, asegurando, de una manera, habla de que está asegurando el futuro. El futuro está asegurado dentro de los parámetros de la fe. Y en el segundo tramo habla de una prueba palpable. Una prueba palpable, cuando hablamos de convicción, hablamos de prueba palpable. Yo creo que tener prueba palpable, por ejemplo, se lo llevo a esto. Hay mucha necesidad en toda la nación de Argentina. ¿En qué sentido? Podemos hablar de inflación, podemos hablar económicamente hablando, ¿no? Podemos hablar de inseguridad, podemos hablar de falta de trabajo, podemos hablar de gente que está emigrando a otros países a causa de la desesperación que hay en este lugar. Es algo que muchas veces nosotros no vemos y palpamos la realidad, palpamos lo que vivimos en el día a día y nos desanima, nos desconcierta, nos desanima, nos negativiza. Entonces todo eso te lleva a no estar confiado en lo que ves. En cambio la fe me termina hablando de un parámetro, de una dimensión en la que uno tiene una prueba palpable a través de la fe. ¿Qué estamos hablando de esto? Que la fe no te va a indicar que confíes en el hombre prácticamente, te va a indicar que confíes en la gracia, que confíes en Cristo, que confíes en el Padre. Entonces eso es lo que siempre te va a marcar la palabra. Esta breve introducción que quiero hacerle es realmente lo que nosotros hablamos de seguridad. El cristiano en sí, nuestro evangelio que predicamos de salvación, de que Dios vino a restaurar una vida, estamos hablando de algo seguro, pero no solamente porque lo hemos vivido, porque realmente vemos la mano de Dios en cada vida, en cada familia. Entonces eso nos obliga a hablar de esta fe, que es una prueba palpable, que es una certidumbre, que nosotros podemos manejarnos en esa certidumbre. O sea, es algo certero, que es algo verdadero. La fe nuestra no es una fantasía, ni tampoco es algo que podemos imaginarlo, ¿me entiendes? Porque hay ideologías o maneras de pensar en este mundo que están basadas dentro de una imaginación. Si usted va a ver una película de superhéroes, está basada en imaginación y fantasía. Eso no es fe. Y muchas veces vivimos como si quisiéramos ser protagonistas de nuestra propia película, siendo superhéroes, siendo villanos, siendo, el más cómico de todos. Entonces, vivimos una fantasía y nunca somos certeros y nunca somos una prueba palpable de lo que Cristo puede hacer en nuestra vida. Eso es la fe basada en nosotros. Ahora, hay otro plano totalmente distinto, que debemos tocarlo en algún momento, siendo nosotros voceros de Dios, por decirlo de una manera, ¿no? Voceros de Cristo, siendo prácticamente nosotros siendo portadores de la palabra de Dios, debemos tocar este tema que es la inquietud, que es el extremo, digamos, contrario a la fe, es la duda, que son las incertidumbres, por decirlo de alguna manera. Entonces,
Entonces podemos entender que cuando vemos que el enemigo, fíjese, ojo con esto, el enemigo va a utilizar las herramientas totalmente contrarias a las que Dios te da, las armas que Dios te da. Entonces debemos nosotros entender que el enemigo se va a hacer fuerte en esas cosas. ¿Qué va a hacer? Va a generar en tu vida, por ejemplo, incertidumbre. Va a generar en tu vida inseguridad. Muchas veces va a generar inseguridad. Va a generar inquietud. Entonces, si todas esas cosas se están moviendo en su vida y usted dice que es una persona de fe, le puedo asegurar, prácticamente le puedo asegurar que no ha conocido a la fe. La fe no te deja moverte ni en inseguridad, ni en incertidumbre, ni mucho menos en inquietudes. Hay gente que se mueve, puedo asegurarle, y me lo cruzo día tras día en el trabajo. Yo trabajo en un lugar, en un área donde hay muchísima incertidumbre. Entonces, la gente continuamente está llena, es una laguna de dudas. Sin ir más lejos, usted puede darse una vuelta por su barrio, por su casa, por la familia, por los familiares, y va a encontrar lagunas de dudas, de inquietudes. Gente que no sabe qué hacer de su vida, gente que no sabe qué le va a pasar en su trabajo, gente que no tiene ni idea cómo educar a sus hijos o cómo traer el pan a su casa. No saben qué hacer de su matrimonio. Estoy hablando de incertidumbres básicas en lo cotidiano, pero tenemos incertidumbre hasta en nuestro interior. O sea que hay cosas que en nuestra vida que generalmente nos están llevando por el camino de la inseguridad y de las inquietudes continuamente. El enemigo de la mejor manera es un gran, por decirlo de una manera, es un buen instrumento para distraer al mundo. ¿De qué manera lo va a hacer? ¿Cómo va a distraer al mundo? A través de las inquietudes que le pueda sembrar en cada vida. Entonces, si leemos esta versión de la fe, que está en Hebreos 11, que la leímos anteriormente, dice: ahora bien, la fe es la realidad de lo que esperamos. Si yo lo llevo al plano de la incertidumbre, estamos hablando de que si la fe no fuese fe y fuese incertidumbre, estaríamos hablando de que ahora bien la incertidumbre es la fantasía de lo que esperamos. Estamos hablando del plano contrario, estamos hablando del otro extremo. Aclaro. Entonces quiero decirle que en este plano, muchas veces el mundo, muchas veces su casa puede estar viviendo la fantasía de lo que puede estar viviendo usted. Y no lo estoy criticando, no quiero entrar en una discordia con esto, con cada uno con cada una de las personas que están del otro lado escuchándonos. Al contrario, quiero hacerle abrir los ojos de que no podemos vivir en una fantasía, de confiar en un presidente que me pone un montón de cosas. No voy a meterme en el plano político, de confiar, no sé, en un trabajo, de confiar en muchas esperanzas que a la larga terminan caducando. Todo eso termina siendo una fantasía. ¿Pero por qué se lo digo fantasía? No es que sea algo irreal, es totalmente real. El pecado es real y afecta en gran manera a la familia y a la vida. Pero, ¿a qué me refiero? Es que hay cosas que nosotros nos imaginamos que van a cambiar y nunca terminan de ser transformadas. Por ejemplo, una esposa que piensa que su marido borracho, que viene todos los días a las 3 de la mañana y la termina golpeando, y la termina hasta violando en algunos casos, piensa ella que va a cambiar en algún momento y está viviendo un plano de fantasía. Tiene una fe vacía, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, vive dentro de esa fantasía esperando ese superhéroe que la venga a salvar, por decirlo de una manera, entre comillas, ¿no? Estoy hablando de algo que realmente vivimos continuamente. Esto es un simple ejemplo nada más, pero para que lo entendamos en todas las áreas de nuestra vida. Que esas inquietudes, el enemigo te las sigue sembrando
haciéndote creer que podemos salir de esas inquietudes, bajo el plano de la carne, bajo el plano de las emociones, bajo el plano aún de nuestras mismas fuerzas. Les puedo asegurar que en ninguna de las definiciones de la fe o en ninguno de los mensajes que habla la palabra de Dios de la fe, habla de las fuerzas humanas, de las fuerzas del hombre. Habla siempre del plano espiritual, de lo que nosotros recibimos de parte de Dios y lo podemos utilizar en favor tanto de lo que nosotros podemos llegar a hacer en nuestra vida, como en favor del caminar en Cristo. Entonces, para ir más o menos resumiendo, la fe es la que te va a sacar del plano de la subrealidad que a veces tenemos. Te va a hacer abrir los ojos. Por algo nosotros les puedo asegurar que creemos en un Cristo vivo. Y muchas religiones terminan creyendo en un Cristo muerto, creyendo que ese Cristo nunca resucitó. Por algo la fe me dice que ante muchos pronósticos negativos que pueda hablar que se puedan hablar en el plano de la economía, de la sociedad, de la inseguridad, del plano mundial, todos esos pronósticos negativos que se puedan llegar a dar, la fe me lleva a entender que yo no vivo en esa dimensión de pecado. Yo vivo en la dimensión de gracia. La fe siempre te va a llevar a vivir en la gracia. Por eso le puedo asegurar que un cristiano nunca va a vivir destruido o amargado de todas esas circunstancias. Amén. Amén. ¿Usted qué me dice, pastor? Amén. Bendición. Allí como hablaba el pastor, dice, ahora viene la fe y la certeza de lo que esperamos. Mire qué tremenda, mientras el pastor iba hablando, iba explayando el tema, me venía algo que cómo que se mueve el mundo o el sistema, o lo contrario, anti Dios que se está moviendo en este tiempo. Dice, ahora viene la fe, la realidad de lo que esperamos. Si usted se pone a ver, hoy en el mundo se mueve un sistema negativo, o sea que hay un trabajo negativo, que la gente empiece a declarar, a tener fe que le va a ir en contrario, que le va a ir mal. Usted puede ver que el sistema se mueve, o la gente, por lo general usted va a la calle, vamos a hacer la compra, yo tengo un negocio, el Señor me ha bendecido y voy a comprar, y la gente, que está caro, que no me alcanza, que cómo vamos a hacer, o sea, permanentemente moviéndose en un movimiento de negatividad, o sea que va a lo contrario a lo que me dice la palabra de Dios. O sea que usted y yo no solo tenemos que moverlo a través del Espíritu, a través de lo que Dios me habla, pero también tenemos que haber una lucha de palabra. Entendemos que hay una lucha de palabra, entendemos que hay una lucha. El pastor hablaba de gente que viene con muchos pensamientos, ideologías. Son pensamientos que a una persona se le ocurrió. Pero lo que estamos soltando nosotros a través en este día, lo que se está soltando es su palabra. Usted y yo no le vamos a tirar nuestro pensamiento, lo que el pastor piensa, lo que el hermano piensa, lo que yo pienso, no. Vamos a hablar lo que la palabra me dice, cómo se mueve. Y si usted va a la palabra y dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Me entiende? O sea, lo que usted estamos soltando en este día es algo que es poder de Dios. El poder de Dios, dice. Ahora bien, la fe es la realidad de lo que yo espero. O sea que tenemos que entender que tiene que haber un cambio de mentalidad. Usted, para ejercer la fe, ejercer el poder de Dios en usted y en mí, necesitamos cambiar nuestra mentalidad, porque dice, es lo que yo espero. Entonces, usted y yo, ¿qué espera usted? Y me viene algo que había estado pensando hace unos días también en base a la fe, cuando hablamos de qué es lo que esperamos. Por ejemplo, un ejemplo rapidito. Cuando usted va a comprar un electrodoméstico, por ejemplo, ¿usted qué espera, por ejemplo, de un televisor? Ahora que se viene, estamos en el año del mundial, muchos hombres van a querer comprarse un televisorcito nuevo para ver los partidos de fútbol y todo eso, ¿no? Y de paso para que la esposa pueda ver las novelas, dijera. No, para que todo bien. Claro, para que queden los dos bien, ¿no? O las series, ¿no es cierto? Y fíjense que usted compra el televisor. ¿Y qué es una de las condiciones que también espera que sea? Aparte de que sea barato y que lo pueda pagar en cómoda cuota, ¿no? La garantía. El punto clave a veces es que tenga garantía, porque si a mí me sale defectuoso ese electrodoméstico, sea televisor, sea un aparato de música, sea lo que sea, yo espero que tenga una buena garantía, porque
que va a ser necesario el día de mañana para yo poder reclamar en el caso que tenga algún defecto. La fe trabaja muy parecido a eso, porque cuando nosotros tenemos fe, tenemos la seguridad de que hay una garantía detrás. Ahora, yo le llevo a esta pregunta, su fe, su condición de confianza, o digámoslo de la manera que usted, donde usted se siente seguro, en su zona de confort, ¿cuánta garantía le está trayendo hoy en día a su vida? ¿Cuánta garantía le puede estar correspondiendo en todo eso? Y cuando hablamos de garantía, estamos hablando de las condiciones en las cuales yo voy a venir con el problema defectuoso y la garantía me lo va a tener que solucionar. O sea, estoy hablando de que así trabaja la fe. ¿Cuánta garantía tiene su fe en todo esto? ¿Me entiendes? Había una historia en la Biblia que habla de Marta y María, ¿sí? Casualmente es la que hablamos de que una tenía una cierta garantía, por decirlo de alguna manera, y otra desconfiaba de eso. ¿En cuáles de las dos podemos llegar a estar? ¿No, pastor? ¿Usted qué me dice? O sea, como decía el pastor, o sea, replantearnos en este tiempo que estamos poniendo la fe. Yo creo que usted, esa vendría a ser la pregunta, más que todo para que usted tiene que replantearse qué está poniendo la confianza, en algo que a usted no le oferta, como decía el pastor, garantía. Sabemos que la fe se mueve con pequeñas cosas y con grandes cosas, depende de la dimensión de donde yo empiezo a creer. Por eso nosotros, más allá de que usted la palabra la reciba, lo desafiamos que empiece a confiar en Dios y a moverse de una manera para que pueda ver la gloria de Dios manifiesta en usted. O sea, que se ve un cambio de mentalidad, porque dice, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. O sea, mire qué tremendo, parece lo contrario, parece algo ilógico, pero yo quiero decirle algo, que Dios se mueve en lo ilógico, en lo que para usted y para mí es natural, se tiene que ver así, porque si yo veo, yo lo creo. No, el Señor se mueve de otra manera. Si yo lo creo, yo lo veo. No sé si me entiende. Usted tiene que empezar a declarar todo lo contrario que se está declarando, ir contra el sistema. No, el Señor me va a bendecir porque su palabra lo dice. Porque entendemos que hay una garantía. Él hablaba de una garantía. ¿Qué mayor garantía? Usted tiene que entender que es Cristo que murió por usted y por mí. Y está vivo y se está moviendo en este tiempo. Se está moviendo porque se mueve a través de su palabra. El mismo Espíritu de Dios, Dios mismo, Cristo mismo, se mueve a través de la palabra, haciendo, transformando, cambiando, derribando y moviendo a tu vida a que puedas ver, dice, y ser aprobado. Hay algo que tremendo en el segundo versículo, dice: Dios aprueba a los que vinieron en los tiempos pasados, los que por la fe que tenían. O sea, quedaron aprobados por la fe que tenían. ¿Qué quiero hacerle ver esto? Que mire, esto va más allá de lo que usted y yo podemos ver. Esto va más allá. ¿Qué quiero hacerle ver? La fe suya va a ser de garantía, para que usted me entienda, por decirlo así, para sus generaciones. O sea que usted le va a estar enseñando cómo moverse. No solo cómo yo me muevo, sino que también va a afectar, porque todo lo que hacemos nosotros, tanto natural o espiritual, afecta a nuestras generaciones. Pero qué más de empezar a entender que tenemos que dejar un legado más allá, que usted le pueda dejar el mejor auto, la mejor vehículo, el mejor terreno, dejarle un legado, que es algo que no va a pasar de moda, que es la fe en Dios, y es que en Dios está la solución y en Dios está lo que usted anhela y lo que yo anhelo, ¿me entiende? El pastor hablaba de Marta y María, son dos mujeres que... tremendo, está en Lucas 10:38, mire lo que habla la palabra. Pero quiero hacerle ver algo. Hay otra pregunta que se me viene. ¿Cómo podemos alcanzar fe? Usted me dice, está bien, yo entiendo la fe, pero yo quiero alcanzar fe. La palabra dice, hay un versículo, no recuerdo bien en este momento, que dice, al que le falta fe, que le pida a Dios. O sea, es moverlo a través de la confianza en él. El pastor hablaba, no lo que yo quiero hacer, lo que yo voy a hacer, sino lo que Dios puede hacer. ¿Me entiende? Mire lo que dice ya, pero hay que entender algo, porque acá también Marta y María nos enseñan cómo adquirir fe y cómo recibir. Porque mire, dice, mientras iba de camino con sus seguidores, Jesús entró a un pueblo. Una mujer llamada Marta lo recibió bien en su casa, y ella tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor a escuchar lo que estaba diciendo. Mire, ¿qué hizo María? Se sentó a los pies del Señor a escuchar lo que él estaba hablando. Pero Marta estaba preocupada. Esto es pura coincidencia con la casualidad de lo que pasa en el mundo. No hay preocupación. Yo creo que por ahí muchas veces hay preocupaciones generalizadas. De lo que le hablaba, lo que va en contrario de la fe.
que estaba preocupada porque tenía mucho que hacer. Entonces fue y le dijo a Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado todo el trabajo a mí sola? Dile que me ayude. Y el Señor le respondió, Marta, Marta, estás preocupada y molesta por demasiadas cosas, pero una sola realmente importante. María ha elegido la mejor y nadie se le podrá quitar. Mire qué tremendo, hermano. ¿Entendemos algo? Para adquirir fe, usted y yo necesitamos estar a los pies de Cristo. Porque la palabra a mí me va a traer transformación de mentalidad, me va a enseñar y me va a direccionar, porque Dios ha depositado algo en usted y en mí, que es el poder de la palabra, que es el poder de la declaración. Por eso el mundo y el sistema se mueve en este tiempo a que usted declare lo negativo. Usted podemos ver, no sé si le habrá pasado a usted, pero por ahí a veces me ha pasado. ¿Sabe qué? Perdón. Sí. Ahí el pastor dio unas claves muy importantes para que usted tome nota. La fe en la palabra dice que empieza como una semilla de mostaza. Y una semilla de mostaza dice que después es una de las más grandes hortalizas, pero dice que es pequeña, que cae como un granito de arena. El pastor enseñaba que, y también está la palabra de la semilla, que enseña que el afán de este mundo ahoga. Es lo mismo. María estaba haciendo su buena parte, alimentando la fe, porque la fe sí es un ejemplo, como una semilla de mostaza, necesita la palabra, necesita ser tratada a los pies de Cristo. Si usted está afanado y turbado, jamás va a ejercer esa fe como tiene que ser. Es lo que se mueve en este tiempo. ¿Qué es lo que quiere hacer el sistema o todo lo que se mueve alrededor? Que usted esté afanado y preocupado. O sea que, ¿qué pasa? Una persona, perdóneme lo que le voy a decir, una persona preocupada y afanada es una persona fácil de dominar. El mundo y el sistema se están moviendo para que usted y yo fuéramos fácil de dominar. ¿Por qué? Porque quita la mirada, nos hace desviar la mirada de lo único que es importante, y acá dice la palabra que no le será quitada, que es la palabra. La palabra tiene poder para transformar, la palabra tiene poder para cambiar, la palabra tiene poder para que decir a esa enfermedad, a una persona que está enferma, declarar Cristo, por la sangre de Cristo está sano y esa persona está sana. Yo creo que hay personas que están enfermas y escuchando y declaramos esa palabra sobre ellos. Aquellas personas que no pueden cambiar, decir, yo lo he intentado todo, he planeado, he hecho con mi fuerza, he querido cambiar y vuelve a caer otra vez repetitivamente las mismas cosas. Yo quiero decirle algo, a repetir ciclo. Vuelve a repetir los mismos ciclos, pero a través de la palabra, cuando yo declaro, no, Padre, tu presencia me va a ayudar a mí, tu presencia va a ser la que me va a transformar, tu presencia es la que me va a cambiar, tu palabra a través de tu espíritu va a transformar y va a dejar que yo pueda sacar algo que se me ha implementado, una semilla, lo habló el hermano aquí, la semilla, el enemigo, el sistema pone una semilla, ¿cuál es? El de hacer de lo que todos hacen, seguir el rumbo de todo lo que hacen. Entonces la planta creció, pero quiero decirle algo, acá está el Padre para arrancar todo aquello que nos sirve a través de su palabra y poner la semilla que es su palabra, que va a crecer y va a dar fruto al 100%, pero para que crezca, como toda semilla, la tierra tiene que estar preparada. Acá María, no me quiero equivocar si María era, o Marta la que está, pero Marta estaba preocupada. María estaba preparando la tierra. ¿Qué es preparar la tierra? Que yo tengo que prestar atención, que yo tengo que ocuparme, que yo tengo que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando mi mentalidad, mi pensamiento empieza a desenfocarme un poco más allá de las preocupaciones, la inquietud. El pastor habló llena de inquietudes. Yo le puedo decir, mire, hay mucha gente, y no sé si le ha pasado a usted, cuando más pensamos los problemas, las circunstancias, ¿se solucionan los problemas? Muchas veces no, porque hay gente que se levanta con el problema, se acuesta con el problema y lo lleva para todos lados. Se casa con el problema. Y se casa con el problema, ¿ves? Se adueña del problema. Lo toma como propio. Y dice, esta es mi cosa. Hay un gran problema y que lo enseña acá la misma enseñanza esta, que es que dice que Marta estaba, en esta versión, Palabra de Dios para Todos, dice Marta estaba preocupada y molesta. Muchas veces estamos preocupados. Tremendo. Estaba preocupada y molesta, encima dice que estaba, aparte de la otra versión, que está afanada, ¿no? Dice que María, todo lo contrario, porque podemos ver que enseña como que nos presenta el problema y a la vez nos presenta la solución.
¿Cuántas veces hemos estado preocupados y molestos en nuestro hogar, por ejemplo, o en nuestro trabajo, en muchas circunstancias que esto nos llevaba a tener impotencia, que nos llevaba a estar en gran aflicción? Fíjese que María no entró en esa vorágine, por decirlo, no entró en ese margen. Entonces, lo que hace María es escuchar a los pies de Jesús. Esto es clave para ir cerrando más que nada el tema, ¿no? Ante el problema de la preocupación y en la molestia, o el enojo, o la ira, llámelo como usted quiera llamarlo, la mejor manera, cuando usted está molesto con su esposa, con su marido, ¿qué es la mejor manera de sembrar? ¿Cuál es la mejor manera de sembrar? Es escuchándose. La fe, si me enseña algo, es saber escuchar, no saber hacer. No me enseña a saber hacer, me enseña a saber hacer. Ahí donde se cumple la palabra, la fe viene por el oír. Y esa es la clave justamente para... Me sacó la palabra del versículo de la boca. No, pero ahí está el eso tema. es que estamos en el mismo espíritu. Ahí está el tema que tú dices. Primero, muchas veces nosotros queremos contestar antes de oír. Nos adelantamos. Ansioso. Nos adelantamos. Ansiosos. Y es un gran problema. La ansiedad es un gran problema. O tenemos la respuesta para todo, y no es así. La respuesta está en él. Amén. No sé cómo estamos a tiempo. Ya estamos entonces, ¿no? Vamos a orar por su vida, no solo el video, sino que queremos bendecir ahora su vida. Amén. Ahí dice que declaramos bendición sobre su vida, sobre usted que ha visto este video, lo bendecimos en el nombre de Jesús, declaramos vida en abundancia en Cristo Jesús, declaramos un encuentro con Cristo, Padre amado, que a usted se le revele Jesús, se le revele su palabra de vida en esta hora, Padre amado. Aquel que vea este video lo bendecimos en el nombre de Jesús, declaramos vida, declaramos bendición y declaramos que usted se va a encontrar con Jesús, que la fe, Señor, va a ser impartida a través de tu palabra, porque el oír por la palabra de Dios imparte fe, Padre amado. En esta hora, Padre Santo, declaramos, Padre Santo, la victoria del Señor sobre las vidas, sobre nosotros y sobre aquellos que han visto este video, esta impartición de palabra. Declaramos la palabra, Padre Santo, en esta hora. La victoria del Señor en el nombre de Jesús. La victoria del Señor en el nombre de Jesús. Será hasta el próximo video, amados. Bendiciones.